El niño fantasma en la zapatería. Trabajo en una zapatería muy conocida en el centro de Monterrey. Ese día estábamos en el turno de la tarde y como siempre comenzamos el cierre de la tienda 10 minutos antes de las 8 p.m. para que los clientes pudieran pasar a las cajas antes de cerrar. A las 7:58 ya casi no había clientes en el piso de ventas, excepto por una señora que no se iba porque estaba buscando desesperadamente a su hijo, un niño de aproximadamente 5 años. Asustada, nos pidió ayudar a mí y a mis compañeros para poder encontrarlo. Nos pusimos a buscarlo por toda la tienda revisando cada rincón. El último lugar que nos faltaba por revisar era el almacén, un lugar lleno de estantes metálicos, cajas apiladas y paquetes por todos lados. En ese momento solo había un compañero en la bodega, acomodando toda la mercancía. Le preguntamos si había visto a un niño entrar y nos dijo que sí, que lo había visto, pero no le dijo nada porque pensó que era de un cliente. Nos pusimos a buscar al niño en la bodega y finalmente lo encontramos. La señora, visiblemente aliviada, pero aún asustada, le preguntó al pequeño por qué se había metido en el almacén, un lugar donde no se permite la entrada a personas que no sean del personal. Con una voz inocente, el niño respondió: Mami, es que estaba jugando a las escondidas con mi amiguito. Nos quedamos en completo silencio, mirándonos entre nosotros, incapaces de creer lo que acabábamos de escuchar. La señora, algo nerviosa, tomó a su hijo y se fue rápidamente de la tienda. Mientras tanto, nosotros seguíamos en shock. Lo que dijo el niño nos perturbó profundamente, sobre todo porque varios compañeros ya habían mencionado escuchar ruidos extraños dentro del almacén. Algunos días antes, compañeras que habían trabajado en el turno nocturno se habían quejado de experiencias similares. Comentaban que mientras acomodaban mercancía, escuchaban cajas caerse o ruidos de pasos rápidos, como si alguien anduviera corriendo. Estas situaciones las llevaron a evitar trabajar a solas en la bodega por las noches. El día después del incidente con el niño, otra compañera entró al almacén para buscar un calzado. La bodega estaba completamente vacía, pero mientras revisaba entre los estantes, vio una sombra que se movía al otro lado del pasillo. Pensando que tal vez era su imaginación, trató de no prestarle atención y continuó su tarea. Sin embargo, unos minutos después, algo la hizo voltear hacia un estante que estaba detrás de ella. Fue entonces cuando vio claramente a alguien asomándose, como si la estuviera observando. Salió corriendo pálida y asustada y nos contó lo sucedido. Desde ese momento, la mayoría del personal ha evitado entrar sola al almacén, especialmente durante la noche. Lo que ocurrió ha despertado nuestra curiosidad y preocupación. Nos preguntamos qué pudo haber pasado en ese lugar para que un espíritu, aparentemente el de un niño, esté atrapado ahí. Algunos de nosotros creemos que podría tratarse de un alma que necesita ayuda para descansar en paz. No sabemos si hay algo que podamos hacer para liberarlo, pero lo cierto es que la presencia de ese amiguito ha dejado una huella inquietante en nuestro lugar de trabajo. Cada vez que estamos en el almacén, sentimos que algo o alguien nos observa desde las sombras. Relato anónimo. La despedida de la tía Anita. Esto me pasó cuando estaba a punto de cumplir 13 años. Estaba en segundo de secundaria y recuerdo que era una noche tranquila, alrededor de las 9, cuando me encontraba acostada en el sillón y de la sala viendo la televisión. El cansancio empezó a ganarme y poco a poco fui quedándome dormida. Mi brazo izquierdo colgaba hacia el suelo y mientras dormía sentí una extraña comezón a la altura de mi muñeca, justo donde llevaba un reloj. Ese reloj era especial para mí. Me lo había regalado mi tía Anita, casi 2 años atrás, en mi cumpleaños de diciembre. Era pequeño, con un extensible de piel y lo usaba todo el tiempo. Tía Anita era la única hermana de mi papá y siempre tuvo cariño enorme hacia nosotros. Éramos 6 hermanos y yo
siendo la más pequeña recibía mucha atención de ella. Cada año, durante las fechas de Navidad, venía a visitarnos desde Matamoros hasta San Nicolás, cargada con ropa y juguetes que compraba en Laredo. Su generosidad y amor eran tan inigualables. Aquella noche, mientras dormía, sentí lo que parecían arañazos justo bajo el reloj. Aún entre sueños, me lo quité y lo dejé a un lado. Más tarde, alguien me mandó a mi cama y no volví a pensar en el reloj. Al día siguiente, mientras me arreglaba para ir a clases, recordé lo sucedido y fui a buscar el reloj junto al sillón. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Pensé que quizá había caído más lejos de lo que recordaba, así que lo dejé pasar y me fui a la escuela. Cuando regresé a casa, noté que mis papás no estaban. Pregunté por ellos y mis hermanos que estudiaban o trabajaban por la tarde me dijeron que habían ido a Matamoros porque mi tía Anita había fallecido la noche anterior. Aquellas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Lloré desconsoladamente toda la tarde y noche mientras mis hermanos intentaban calmarme sin éxito. 2 días después, cuando mis papás regresaron, mi mamá me contó lo sucedido. Mi tía Anita había entrado a cirugía esa noche por una hernia. Debido a su sobrepeso, sufrió complicaciones que derivaron en una trombosis y un paro cardíaco alrededor de las 9 de la noche. No pudieron salvarla. Cuando escuché la hora exacta de su muerte, me estremecí. Le conté a mi mamá sobre los arañazos que había sentido, cómo me quité el reloj esa noche y también lo había perdido. Ella, con una mezcla de tristeza y ternura, me dijo que tal vez había ido a despedirse de mí. Años después, mi mamá encontró el reloj. Estaba enterrado entre las plantas en el patio de nuestra casa. Sin embargo, solo estaba la cabeza del reloj. El extensible de piel había desaparecido. Esto ocurrió justo cuando mi tía Anita iba a cumplir 5 años de fallecida. Hasta el día de hoy sigo extrañándola profundamente. A veces pienso que su forma de despedirse fue un recordatorio de que el amor permanece, incluso más allá de la vida y la muerte. Aunque su partida dejó un vacío enorme, cada vez que recuerdo el reloj me siento conectada con ella y el cariño que siempre nos dio. Relato anónimo. El último adiós de mi padre. El día que le quitaron la vida a mi padre, ocurrieron cosas que hasta el día de hoy nos estremecen y nos hacen creer que de alguna forma quiso despedirse de nosotros. Fue una jornada llena de tristeza, misterio y señales que nunca pudimos olvidar. Esa mañana, mi hija, que tenía solo 6 años, se levantó alrededor de las 9, todavía con los ojos medio cerrados, y me preguntó algo que me dejó perpleja. Mamá, ¿mi abuelo ya se fue? Le respondí que su abuelo no había venido a la casa ese día, pero ella insistió. Sí, mamá. Yo estaba medio dormida, pero él entró a mi cuarto, me dijo que me amaba mucho y que tenía que irse. Antes de irse, también me dijo que te cuidara mucho a ti y a mi hermanita. La forma en que lo dijo, con tanta seguridad y seriedad para su edad, me dejó sin palabras. En ese momento no entendí lo que significaba, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Más tarde supe que mi padre había fallecido esa misma mañana, a las 8:30 para ser exactos. De alguna forma mi hija lo había visto después de su muerte, como si él hubiera venido a despedirse de ella. No fue la única que sintió su presencia ese día. Mi hermano me contó que en la madrugada mi sobrina de 2 años se despertó llorando desconsoladamente, llamando a su abuelito. Apenas podía hablar claramente a su edad, pero repetía su nombre con la angustia que desconcertó a todos en casa. Mi hermano intentó calmarla, pero ella seguía llorando, como si supiera que algo malo estaba ocurriendo. Ese mismo día, unos sobrinos de mi papá contaron que lo habían visto cerca de las 10 u 11 de la mañana. Estaban en la carretera por donde él solía pasar con frecuencia, y al verlo,
Le gritaron para saludarlo. Sin embargo, dijeron que no reaccionó. No volteó ni les devolvió el saludo, algo que era muy extraño en él. Según ellos, mi padre caminaba apresuradamente, con la mirada fija al frente, como si estuviera concentrado en llegar a algún lugar. Nos contaron que su actitud era inusual, pero no le dieron mayor importancia en ese momento. Lo que no sabían, y nosotros tampoco en ese entonces, era que mi padre ya había fallecido a las 8:30. Aquella figura que vieron caminando con tanta prisa no podía ser él, al menos no en vida. Aproximadamente a las 4 de la tarde recibimos la llamada que cambió nuestras vidas. Nos avisaron que el cuerpo de mi padre estaba en la morgue. Habían terminado con su vida esa misma mañana, en circunstancias que aún nos duele recordar. Todo lo que habíamos escuchado de mi hija, mi sobrina y mis sobrinos ocurrió después de la hora en la que mi padre ya había fallecido. Es difícil encontrar respuesta a estos eventos, pero lo que sí sabemos es que su amor trascendió más allá de la vida. Relato de Nesli R. El espectro de una mujer desesperada. Hace unos 11 años, durante el Día del Padre, viví una experiencia que aún me pone los pelos de punta. Es algo que casi nunca relato porque no me gusta que no me crean. Sin embargo, una prima me confirmó algo que me dejó helado. Un taxista le contó una historia muy similar a la mía. Eso me animó a compartir mi experiencia. Todo comenzó en mis tiempos de trabajo en Kemet, Guadalupe, cuando Carlos Trejo estaba en su apogeo y todos hablaban de lo paranormal. En aquellos días mis compañeros y yo solíamos salir al patio durante los descansos nocturnos, grabando con nuestros celulares en busca de algo inexplicable. Por más que intentamos, nunca logramos captar nada. Esa noche trabajábamos turno nocturno y al ser sábado, sabíamos que saldríamos en la madrugada del domingo. Al terminar el turno, un compañero y yo decidimos irnos caminando a casa. Él vivía en Santa Mónica, mientras que yo vivía en la colonia Salvador Chávez. Para llegar a mi casa debía pasar por una colonia en construcción llamada Pedregal de Santa Mónica, un lugar aún desolado y lleno de terrenos baldíos y casas a medio construir. Al acercarme a la colonia, una casa recién construida llamó mi atención. Aunque era nueva, ya estaba vandalizada. Las paredes estaban rayadas y los vidrios rotos le daban un aire perturbador. Sentí un escalofrío al verla, pero lo que ocurrió después fue mucho peor. Mi mirada se dirigió hacia un sendero que salía de un monte cercano. Fue entonces cuando la vi. Una mujer vestida completamente de negro apareció de repente. Apenas comenzaba a amanecer y su rostro no era visible. Su cabello era esponjado, al igual que la falda negra que llevaba, que llegaba un poco más abajo de sus rodillas. Lo más extraño era su manera de moverse. Parecía desesperada, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo o a alguien. Sin embargo, su velocidad era normalmente lenta, como si corriera en cámara lenta y no hacía el menor ruido, ni siquiera el de sus pasos. El miedo me invadió de inmediato. Me quedé paralizado por unos instantes incapaz de reaccionar. Aunque llevaba mi celular conmigo, ni siquiera se me ocurrió sacarlo para grabar. Lo único que pude hacer fue alejarme en dirección opuesta a la de ella. Cuando llegué a la colonia miré hacia atrás para asegurarme de que ya no estuviera, pero había desaparecido por completo. Corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza y el recuerdo de la mujer me perseguía incluso después de estar a salvo dentro de mi hogar. Días después escuché historias sobre el lugar. Me dijeron que esa mujer era un espectro, el alma de alguien que había fallecido en ese sitio años atrás. Nadie sabía con certeza cómo había fallecido, pero muchos afirmaban haberla visto en ese mismo sendero, siempre vestida de negro, siempre moviéndose de esa manera tan extraña, como si estuviera atrapada en su propio tormento.
Relato de Ricky A. La mujer del contenedor. Aquí en la colonia Obispado, en el centro de Monterrey, trabajo en una plaza relativamente nueva. Es un edificio grande con un patio extenso que conecta varios locales. Para tirar la basura tengo que cruzar toda la plaza hasta llegar a los contenedores, lo cual hasta hace poco era una tarea rutinaria. Sin embargo, hace unos días cambió por completo mi percepción de ese lugar. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando fui a tirar la basura. Al salir del elevador, algo no se sintió bien. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como un escalofrío que no podía ignorar. Además, para mi sorpresa, había neblina en el patio, algo inusual para ese horario. Entonces, me pasó algo aún más extraño, pues caminé lo más rápido que pude, pero era como si mis pasos no me llevaran a ninguna parte. Simplemente sentía que no avanzaba. Finalmente, llegué al contenedor. Levanté la tapa y lo que vi me dejó helado. Dentro del contenedor se veía la cabeza de una persona agachada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras soltaba la tapa y aventaba la basura sin mirar atrás. Con el miedo apoderándose de mí, corrí hacia el elevador. Antes de subir me atreví a mirar hacia atrás y lo que vi fue aún más aterrador. Ahora, una señora venía hacia mí, pero algo estaba mal. Su forma de moverse era antinatural. No caminaba, venía levitando. En ese momento, el elevador se abrió y entré rápidamente, cerrando las puertas tan rápido como pude. Desde adentro, pude verla a través de las rendijas. Su figura flotante parecía acercarse más y más. Cuando el elevador finalmente descendió, salí corriendo hacia el local donde trabajo. Todavía faltaba una hora para que terminara mi turno, pero el miedo no me dejaba en paz. Me envolví en mi chamarra temblando y llamé a mi mamá para tratar de calmarme. Poco a poco logré tranquilizarme lo suficiente para terminar mi jornada. Al salir de la plaza me dirigí al estacionamiento. Subí a mi carro y encendí el motor, pero justo antes de salir, algo me hizo mirar al retrovisor. Ahí estaba de nuevo, esa misma mujer. Su rostro estaba ahora completamente visible y lo que vi me dejó paralizado. Su cara era macabra, la más horrible que haya visto en la vida. Su piel parecía estar en estado de putrefacción, como si hubiera estado mucho tiempo bajo tierra. No sé qué fue lo que experimenté esa tarde, pero desde entonces, cada vez que cruzo ese patio o subo al elevador, no puedo evitar sentir que algo o alguien me está observando. La señora del velo blanco. Hace aproximadamente 5 meses falleció mi abuelito materno. Desde su partida comenzaron a surgir muchos problemas en la familia, especialmente relacionados con cosas materiales, lo cual es típico en estas situaciones. El ambiente en casa se sentía pesado y las discusiones eran constantes. Una noche de viernes recuerdo que mi madre estaba llorando desconsoladamente. Entre lágrimas repetía: "Ay, papá, ¿por qué me dejaste estos compromisos con la camioneta? Ya no sé qué hacer, papá". Algo que jamás olvidaré. Durante fuerte en el pecho, como si me fuera a dar un infarto. Mi corazón parecía detenerse y mis ojos no dejaban de moverse frenéticamente. Fue una sensación aterradora. De repente, me vi sentada en la sala de la casa de mis abuelos. Todo era muy claro, como si estuviera despierta. Mi abuela estaba de pie y mi abuelo entraba por la puerta. Ambos lucían muy diferentes, más jóvenes y llenos de vitalidad. Mi abuelo se veía tan distinto que apenas lo reconocí. Me miró directamente y con un tono preocupado me dijo: "Mija, ¿qué está pasando con la camioneta?
Estoy muy preocupado. Dime qué está pasando. Yo, sorprendida pero tratando de mantener la calma, le conté que no tenía que preocuparse, que mi mamá ya estaba recibiendo ayuda profesional para resolver los problemas. Ante esto, él respondió con alivio: está bien, ya me siento más tranquilo. Mientras hablábamos, noté a una mujer mayor sentada en una esquina. Llevaba un vestido y un velo blanco que cubría su rostro. Había algo inquietante en su presencia y no podía dejar de mirarla. Le dije a mi abuelo que tenía mucho miedo de esa señora, pero él parecía restarle importancia. Quiero recordar si me explicó quién era ella, pero mi memoria es confusa en ese punto. Solo sé que su figura me llenaba de un miedo indescriptible. Después de esa escena, mi perspectiva cambió de forma abrupta. Me vi volando por el centro de mi pueblo. Todo era extraño, como si tuviera el poder de levitar y estuviera mirando a otro tiempo o a otra dimensión. Aterrizaba en la plaza principal, pero todo lucía diferente. Las personas que veía pasar parecían ajenas a mi presencia. Les pedí ayuda para llegar a casa, pero nadie me respondía. Era como si yo no existiera para ellos. Finalmente desperté alrededor de las 8 de la noche. Me sentí extremadamente cansada y con mucha sed. Le conté lo sucedido a mi mamá y a algunos miembros de la familia de confianza. Todos se mostraron impactados, pero nadie sabía cómo explicarlo. El martes siguiente mi mamá tuvo una videollamada con mi tío. Durante la conversación, él estaba acompañado de una amiga que es vidente y ha estudiado muchos cursos sobre el mundo espiritual. Mi mamá lo relató lo que me había sucedido. La vidente escuchó atentamente y al final dijo que la mujer del velo blanco era un espíritu que habitaba en la casa de mis abuelos. Entonces, mi tío recordó que una vecina solía comentarle a mi abuela que veía a una anciana con un velo blanco asomándose por la ventana de la casa. Cuando mi mamá me contó esto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Tuve mucho miedo y ganas de llorar. No podía creer que lo que había visto en mi sueño coincidía con algo que otros ya habían presenciado. Mi mamá cree que mi espíritu pudo haber salido de mi cuerpo y por eso fui capaz de ver a mis abuelos y a la anciana. No estoy segura de qué fue lo que ocurrió, pero sé que no quiero volver a experimentar algo así. Lo que viví fue aterrador, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Hasta el día de hoy, la presencia de esa mujer de velo blanco sigue siendo un misterio que me persigue en mis pensamientos. Relato anónimo. Los fantasmas del accidente de la fundición. En la empresa donde laboro han ocurrido varios sucesos paranormales. Preguntando a compañeros con más antigüedad, me contaron una historia que dejó una huella imborrable en el lugar y parece estar relacionada con los extraños fenómenos que suceden hasta hoy. Según me contaron, en el año 1997, una tragedia ocurrió cerca del entronque de la carretera García-Santa Catarina sobre el libramiento que conecta con Saltillo. Una, una mujer caminaba junto a sus dos hijos pequeños hacia la zona de trabajo de su esposo para llevarle el lonche. Aunque certeza si él trabajaba en Tubacero o en la subestación de la CFE. Lo que ocurrió después marcó para siempre el lugar. Justo enfrente de la caseta número 2 de la empresa de fundición donde trabajo, un tráiler que venía desde Saltillo perdió el control y volcó, cayendo directamente sobre la mujer y sus hijos. El accidente fue devastador y ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, dejando a los tres sin vida. A partir de ese momento comenzaron a reportarse apariciones inexplicables en la planta. Uno de los relatos más frecuentes es el de los dos niños que fueron vistos jugando en el área del centro médico de la empresa. Dicen que a menudo los ven pasar una pelota entre ellos. Sin embargo, cuando alguien se acerca para investigar de quién es la pelota, los niños desaparecen, dejando un vacío inquietante en el lugar. También cuentan que han sido vistos en diversas áreas de la planta, siempre juntos, como si estuvieran buscando algo o simplemente jugando como lo harían en vida.
Los relatos coinciden en que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, lo que ha desconcertado a los empleados durante años. La mujer, por su parte, ha sido vista en más de una ocasión. Uno de los encuentros más impactantes ocurrió hace varios años, alrededor de las 2 de la mañana, en los cajeros automáticos de la planta. Un empleado la vio claramente, a pesar de que en ese entonces no había mujeres trabajando en el turno nocturno. Su presencia, descrita como silenciosa y sombría, ha generado múltiples rumores entre los trabajadores. Uno de los relatos que más estremece es el de un compañero de área. Durante una noche, mientras arreglaba una falla eléctrica en la planta, algo extraño ocurrió. Estaba concentrado en que su tarea cuando escuchó la voz de otro compañero llamándolo. Al girarse con la luz de su linterna, vio a un niño parado justo a su lado. El susto fue tal que dejó caer la linterna al suelo. Cuando la recogió y volvió a iluminar el lugar, el niño ya no estaba. Otro incidente ocurrió en el área de los patios de la empresa, donde se acumula la chatarra. Un operador de montacargas vio a la mujer entre los escombros. El impacto de verla fue tan grande que perdió el control del montacargas, lo que provocó que se volcara. Desde entonces, varios empleados han reportado a avistar a esta figura femenina en las noches, caminando lentamente por la zona. Las historias sobre los niños y la mujer se han vuelto parte del folclore de la planta. Muchos creen que los espíritus de esta familia quedaron atrapados en el lugar tras el trágico accidente, incapaces de encontrar descanso. Aunque se escuchan relatos constantemente, debo admitir que hasta ahora no me ha tocado verlos y, sinceramente, espero nunca hacerlo. Relato de I. Méndez. A gatas en la oscuridad. Tenía apenas 12 años cuando comenzó todo. Fue una noche cualquiera en mi casa, cuando noté por primera vez un extraño bulto negro. Al principio, no parecía más que una sombra sin forma definida. Podía verla en varias partes de la casa, siempre, en los rincones menos iluminados o en los pasillos más largos y solitarios. Intentaba ignorarla, pensando que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, los días pasaron y aquella figura comenzó a tomar un contorno más definido. Fue entonces cuando la vi claramente por primera vez. Era una mujer. Su cabello largo y oscuro le cubría completamente el rostro, como si no quisiera que nadie la reconociera. Lo más perturbador no era su rostro oculto, sino la forma en la que se movía. No caminaba como una persona normal. Siempre andaba a gatas, con movimientos lentos y extrañamente fluidos, como si se deslizara su cuerpo por el suelo. Y lo más aterrador, siempre me seguía. A donde fuera, ahí estaba ella. Si iba a la cocina, la veía en la esquina del comedor. Si subía las escaleras, sentía su presencia detrás de mí. Incluso al entrar al baño, podía notar su figura oscura esperando pacientemente del otro lado de la puerta. Pero lo que era en la noche, cuando su presencia se volvía más insoportable. Cada vez que me acostaba a dormir, ella se posicionaba al pie de mi cama. Nunca hacía ruido, nunca emitía palabra alguna. Simplemente se quedaba ahí, inmóvil, como si me vigilara. Yo intentaba no mirarla, pero el miedo me paralizaba. Era imposible ignorar su silueta, que se distinguía claramente en la oscuridad de mi cuarto. Las noches eran interminables, llenas de un terror silencioso que no podía compartir con nadie. Pasaron los días, las semanas y los meses. Yo jamás le pregunté nada, ni ella a mí, pero su presencia era constante. No importaba dónde estuviera, en la casa, ella siempre encontraba la forma de aparecer. No importaba si intentaba alejarme o distraerme, ella siempre estaba ahí como una sombra que nunca se iba. Los años pasaron y su presencia se volvió parte de mi rutina, aunque el miedo nunca desapareció.
Aprendí a convivir con ella, pero jamás pude acostumbrarme del todo, incluso cuando estaba con mi familia o en compañía de mis amigos. Sabía que de alguna manera ella estaba ahí, observando desde algún rincón. Este tormento duró 7 largos años, de los 12 a los 19. Viví con el peso constante de aquella figura oscura siguiéndome a todas partes. Lo extraño es que nunca intenté contarle a nadie lo que veía. Tal vez porque temía que no me creyeran, o quizá porque al decirlo en voz alta temía que su presencia se volviera aún más real. Todo cambió cuando me casé. No sé por qué ni cómo, pero el día en que dejé la casa de mis padres, dejé también de verla. Fue como si mi salida marcara el final de su persecución. Nunca más volvió a aparecer, ni en sueños, ni en los rincones oscuros de mi nueva casa. Relato de Carolina R. La niña de la noria. Desde pequeña me pasan cosas paranormales e incluso premoniciones sobre la muerte de alguien, pero bueno, eso es otra cosa. Cuando tenía como 4 años, mis papás y yo fuimos a vivir a una vecindad en la colonia Independencia. Es una vecindad con un pasillo largo y al final había un patio grande. Bueno, antes de llegar al patio grande, entre los baños y las regaderas, había una noria tapada con piedras. Cuando era pequeña, mis primos y yo solíamos jugar ahí y hablar cosas de miedo, ya que ahí se escuchaban como crujidos abajo o ruidos, y pues se prestaba para cosas misteriosas y efectivamente sí pasaban cosas. Una noche mi mamá embarazada de mi hermana vio a una niña parada al lado de su cama, una niña que ella describe como de mi edad. Tenía mi estatura y el cabello largo como yo. Su reacción fue dirigirse a mí y decirle mi nombre, a lo cual obviamente no le contestaron. Cuando mi mamá volteó para mi cama y se dio cuenta de que estaba parada al lado de ella observándola, no era yo. Mi cama estaba pegada a la de ella. En eso mi papá le dijo que había visto algo. Mi mamá solo le cedió su lugar. Tiempo después le contaron a mi mamá que en esa noria del patio donde nos sentábamos a jugar nosotros, se ahogó una niña muchos años atrás. Intentaron salvarla, pero ya no se pudo hacer nada. La niña vivía en la casa donde nosotros vivíamos y estaba justo enfrente de la noria. La gente decía que no pudieron sacarla y que ahí quedó bajo la noria cubierta de piedras. Otras personas dicen que la vieron en su propia casa. Esa vecindad es un misterio y da mucho miedo, ya que también nos encontramos a mis primos y yo las lápidas de viejitos enterradas en un patio cerca de los baños. Esa vecindad ya no existe, creo que solo queda un espacio donde estaba. Ahora hay una bodega o algo así, que trabajadores de esa bodega no se asusten si el alma de una pequeña niña en pena los sorprende por las noches. Relato de Ale G. Quiere que te vayas con él. Cuando tenía aproximadamente 9 años, mi abuelo falleció. Fue un momento muy triste para mí, sobre todo porque no tuve la oportunidad de despedirme de él. Con el tiempo comencé a tener experiencias que nunca logré comprender del todo. Una noche tuve un sueño extraño. En el sueño, estaba platicando con una chica cuando a lo lejos vi una luz que se acercaba rápidamente hacia mí. La luz me atravesó y en ese instante me desperté sobresaltada. Sentí algo extraño en mi pecho, como si aquella luz hubiera dejado una marca en mí. Intenté volver a dormir, pero el sueño continuó. Esta vez me vi a mí misma llorando en una banca. Un hombre alto se acercó, me cargó y con una voz cálida pero inquietante me dijo: no llores, lo que pasa es que tu abuelito quiere que te vayas con él.
De nuevo, me desperté bruscamente, con lágrimas en los ojos, y esa noche terminé durmiendo con mi mamá buscando consuelo. A partir de esa experiencia comencé a vivir lo que muchos llaman se me sube el muerto. En las noches sentía mi cuerpo tan pesado que no podía moverme. En varias ocasiones escuchaba voces susurrándome al oído, pero no lograba entender lo que decían. Cuando le conté a mi mamá descubrí que ella también le estaba pasando algo similar. Me confesó que en sus sueños veía a dos hombres que la aventaban a un pozo y siempre despertaba justo antes de caer. Las noches siguientes fueron aterradoras. Con el tiempo me acostumbré a esa sensación de parálisis y miedo. A veces incluso podía anticipar cuándo iba a ocurrir. Había ocasiones en las que sucedía mientras mi mamá estaba a mi lado, incluso mientras veíamos televisión. En más de una ocasión llegué a ver a un hombre muy alto parado en la puerta de mi habitación. Otras veces sentía y veía como algo me arrastraba desde mi cama. En esos momentos rezaba con todas mis fuerzas, pero curiosamente al terminar el rezo, olvidaba las palabras que había pronunciado. Finalmente empecé a rezar cada noche antes de dormir pidiéndole a Dios que no me dejara sola. Desde entonces las experiencias dejaron de ocurrir. Sin embargo, el recuerdo de esos años siguieron moviéndose dentro de mí, siendo vívidos, aterradores. A pesar de que esas manifestaciones cesaron, a veces por las noches escucho un lamento que me eriza la piel. Es un sonido desgarrador que me llena de temor y cada vez que me ocurre, los perros del vecindario no dejan de ladrar, como si también sintieran esa presencia. Aunque ahora estoy en paz, esa etapa de mi vida siempre será un misterio que me marcó profundamente. Relato anónimo. La mujer del tráiler de mi primo. Hace aproximadamente 8 años trabajé en una línea de tráilers. En ese mismo lugar también trabajaban mi primo y mi tío. Un día nos tocó hacer un viaje corto los tres juntos. La ruta era de Escobedo a Saltillo. Yo iba en mi tráiler, mi primo en el suyo y mi tío en el suyo, comunicándonos por los radios mientras recorríamos la carretera. Todo estaba bien, cada uno mantenía su velocidad y platicábamos de manera casual. Al llegar a una curva, vi a una mujer hermosa al costado de la carretera. Iba a 120 kilómetros por hora, pero su belleza era tal que no pude evitar notarla. Por la radio le dije a mi primo que venía a menor velocidad que le diera raite. Él aceptó y me respondió que ya la había subido. Después de eso, intenté contactarlo varias veces por el radio y por el teléfono, pero el teléfono me marcaba como si no existiera y el radio estaba completamente mudo. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez se había detenido en algún lugar. Decidí no darle mayor importancia. Pasó una hora y mi primo seguía sin responder. Lo esperé en una caseta durante 30 minutos, pero no apareció. Luego de ese día, desapareció por completo. No supimos nada de él durante 4 meses. Se activaron las alertas y se realizó una búsqueda intensa, pero todo fue en vano. Un día, mientras estaba en las oficinas para recoger mi paga, lo vi. Mi primo estaba ahí, pero irreconocible. Antes pesaba cerca de 100 kilos. Ahora estaba extremadamente delgado, con el rostro demacrado y una expresión de puro terror. Todos nos acercamos a preguntarle qué había pasado. Su respuesta nos dejó helados. Me culpó a mí diciéndome, es tu culpa por decirme que subiera esa muchacha. Nos contó que al subirla al tráiler todo comenzó a volverse extraño. Dijo que aunque al principio parecía normal, pronto empezó a percibir un olor fuerte, como a perro muerto. Cuando le tocó el cabello, ese olor se impregnó en su mano y no desapareció. Intentó marcarme varias veces para contarme lo que estaba ocurriendo, pero pero el celular se apagaba automáticamente cada vez que lo intentaba. La mujer, con una voz grave y ronca, le dijo que mientras más ella estuviera en el tráiler, ni el celular ni la radio funcionarían. Aterrorizado, trató de mantener la calma.
En una caseta aprovechó para bajarse al baño. Al regresar, ella ya no estaba. Le preguntó a los guardias si habían visto a alguien bajar del tráiler, pero dijeron que no había bajado nadie. Creyendo que todo había terminado, siguió su camino. Sin embargo, más adelante, mientras encendía un cigarro, vio en el espejo retrovisor el reflejo de la mujer. Lo que lo aterrorizó aún más fue que su cabeza giró por completo, como si no tuviera huesos. En ese momento frenó de golpe, se bajó del tráiler y pidió un aventón de regreso a casa, abandonando su vehículo. Desde ese día mi primo no volvió a trabajar en la línea de tráileres. Todas las noches soñaba con la misma mujer, con su olor y su voz grave. Hasta la fecha, dice que sigue viéndola en todas partes. Lo más impactante es que ya ni siquiera siente miedo, simplemente se acostumbró a su presencia. Relato anónimo. Los huesos olvidados. Mi familia y yo vivimos en el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán. Mi hermana mayor, Gaby, reside en el terreno que perteneció a mi abuela paterna. Hace aproximadamente 8 años, uno de mis tíos decidió cavar un hoyo en la parte trasera del terreno, justo detrás de lo que solían ser unos chiqueritos. La idea era enterrar la basura orgánica, ya que el servicio municipal de recolección pasaba solo una vez por semana. Cuando el hoyo alcanzó alrededor de 1 metro de profundidad, comenzaron a aparecer restos óseos. Para nuestra sorpresa, se encontraron 6 cráneos, junto con lo que parecía ser un molcajete de barro, unas obsidianas y un par de piedras talladas en forma de animalitos. Por temor a perder el terreno, mi familia decidió no reportar el hallazgo a las autoridades. Tomaron los huesos y demás objetos y los devolvieron al hoyo, cubriendo nuevamente con tierra. Mi hermana, que entonces tenía 3 hijos pequeños, empezó a notar comportamientos extraños en su hijo menor, que tenía entre 3 y 4 años en ese momento. Pasaron algunos meses sin incidentes, pero de repente el niño comenzó a levantarse por las madrugadas. Se quedaba de pie, mirando fijamente a sus padres y a sus hermanitas dormir, ya que en ese entonces compartían el mismo cuarto. Mi hermana, alarmada, le preguntaba qué hacía ahí. Él simplemente respondía: los cuido, mamá. Esto ocurrió aproximadamente 2 meses hasta que una noche mi cuñado vio que el niño salía del cuarto. Lo siguió y para su sorpresa el niño llevaba un cuchillo pequeño en la mano. Mi cuñado le pidió que lo entregara, pero el niño se negó diciendo: voy a defenderlos del señor negro. Mi cuñado, extrañado, le preguntó a qué señor negro se refería. El niño respondió que el que se paraba junto a los chiqueros, el que venía de allá atrás. Alarmado, mi cuñado cargó al niño y lo regresó a la cama. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. El niño empezó a levantarse cada noche. Intentaba salir de la casa, pero al encontrar la puerta cerrada con llave, discutía con alguien invisible al otro lado. A veces, abría la ventana y gritaba al patio trasero. Les pedía que se largaran, que no iba a dejar que nadie lastimara a su familia y que se llevara a esa mona. La mención de la mona desconcertó a todos hasta que se descubrió a qué se refería. Mi hermana tenía una muñeca de Minnie Mouse de peluche que le habían regalado nuestro hermano en su cumpleaños. La muñeca, que solía estar en el tocador, comenzó a ser motivo de temor para mi sobrino. Decía que la muñeca se burlaba de él y que incluso se movía. Una noche, mientras mi sobrino peleaba con la muñeca, mi hermana decidió intervenir. Al abrir los ojos, vio a la muñeca de pie junto a la cama de los niños. Encendió la luz y la muñeca cayó al suelo. Mi hermana, aterrada, la levantó y la llevó a la sala. Al día siguiente la guardó en una caja y 2 días después llevó a su hijo con un curandero. El curandero le explicó que un ente maligno había sido liberado cuando movieron los huesos enterrados. Tras varias limpias espirituales, las cosas comenzaron a calmarse. Sin embargo, hasta el día de hoy, ocasionalmente mi sobrino, ahora de 13 años, se levanta en la madrugada,
Abre la ventana de su habitación en el segundo piso y grita al vacío: déjenme en paz. El incidente dejó una marca imborrable en nuestra familia. Aunque las cosas ya no son tan intensas como antes, los ecos de lo ocurrido aún persisten en el terreno que una vez fue hogar de secretos enterrados. Relato anónimo. Ríete ahora sí. Mi mamá siempre tuvo un humor ácido y un carácter fuerte, incluso en los momentos más complicados de su vida. A pesar de lidiar con la diabetes y un cáncer de sangre, nunca perdió su sentido del humor y siempre encontraba la manera de hacer reír, aunque fuera con bromas pesadas. Una de sus víctimas favoritas era mi primo, al que le encantaba molestar. En su dinámica de bromas, mi primo solía responder con su propio humor negro. En más de una ocasión le decía en tono de broma: el día que te mueras, me voy a reír. Ambos se reían como si fuera un chiste más entre ellos. Pero nadie imaginó lo que sucedería después. Una noche, mientras mi primo dormía profundamente, algo extraño ocurrió. Justo a medianoche, el silencio de tu habitación fue interrumpido por un golpe fuerte. La puerta de su cuarto se abrió de golpe, como si alguien la hubiera azotado con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, vio claramente a mi mamá entrar corriendo hacia él. Sin darle tiempo a entender lo que pasaba, ella se abalanzó sobre su cama y en un movimiento rápido le tomó el cuello. Mi primo, paralizado entre el susto y la confusión, pensó que estaba a punto de ser ahorcado, pero entonces, en lugar de lastimarlo, mi mamá comenzó a hacerle cosquillas, como solía hacerlo cuando quería molestarlo. Entre risas nerviosas y tratando de zafarse, mi primo escuchó cómo ella, con esa voz llena de ironía que la caracterizaba, le decía: ríete, que ahora sí me morí. Él, entre el pánico y el absurdo de la situación, no pudo evitar reírse como si fuera una de esas bromas que tantas veces habían compartido. Pero mientras se retorcía entre las sábanas, algo extraño ocurrió. En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar, rompiendo la atmósfera de lo que parecía ser una broma pesada. Mi primo giró la cabeza hacia el ruido y cuando volvió la mirada hacia mi mamá, ella ya no estaba. Había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire. Aún en estado de shock, mi primo salió corriendo hacia el teléfono. Al contestar, escuchó la voz de una de nuestras tías que con un tono serio y lleno de tristeza le dijo: quiero avisarte que tu tía acaba de fallecer hace unos minutos. Las risas de mi primo se convirtieron en escalofríos y su cuerpo temblaba al procesar lo que acababa de vivir. Aquella broma pesada que tantas veces había compartido había cruzado la línea entre la vida y la muerte, dejando una marca imborrable en su memoria. Hasta el día de hoy mi primo recuerda esa noche como una mezcla de terror y nostalgia, una última broma de mi mamá que, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de cumplir con su humor hasta el final de sus días. Relato de Antonella G. La última cita. Esto que voy a contar es sin duda lo más triste y horrible que he vivido, pero siento que compartirlo me ayuda a sanar un poco más cada día. A pesar del dolor que me dejó, también hay en esta experiencia un rastro de amor y despedida que atesoro profundamente. Hace 2 años mi esposo y yo estábamos durmiendo como cualquier otra noche. De repente, comencé a tener un sueño que hasta hoy recuerdo con total claridad, como si lo hubiera vivido de verdad. En el sueño, él me llevaba al lugar donde nos conocimos, ese lugar que siempre había tenido un significado especial para nosotros. Parecía que estábamos teniendo una cita romántica, como en los primeros días de nuestro noviazgo. Recuerdo que me tomaba de la mano mientras me miraba con esa ternura que siempre lo caracterizaba. Me dijo cuánto me amaba y me prometió que siempre estaría conmigo.
Pude sentir el calor del sol del atardecer sobre mi piel y el suave aroma de un ramo de flores que me había regalado. Todo parecía tan real que casi olvidé que estaba soñando. Fue un momento perfecto, lleno de amor y paz, como si quisiera que lo recordara así para siempre. De repente algo me sacó de ese sueño. Un ruido fuerte interrumpió en la habitación, despertándome. Al principio pensé que se trataba tal vez de parte del sueño, un sonido que se había filtrado desde mi subconsciente, pero luego lo escuché de nuevo. Era un golpe seco proveniente de la puerta. Me senté en la cama desconcertada y traté de despertar a mi esposo. Lo llamé por su nombre varias veces y lo sacudí, pero no reaccionaba. Me pareció extraño ya que solía despertarse con facilidad. Fue entonces cuando algo aún más inquietante sucedió. De pronto, escuché cómo cayeron unas cosas del buró al suelo, sin que nadie las tocara. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la luz de la habitación se encendió sola. Todo se detuvo en ese momento. La habitación quedó en silencio, pero mi corazón latía con fuerza, lleno de confusión y miedo. Desesperada volví a intentar despertar a mi esposo. Lo llamé una y otra vez, pero esta vez con una sensación de urgencia. Lo toqué esperando que abriera los ojos y me dijera que todo estaba bien. Sin embargo, no fue así. Mi esposo ya no respondía. Con lágrimas en los ojos llamé a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los médicos confirmaron lo que tanto temía. Mi esposo había sufrido un infarto fulminante mientras dormía. Me dijeron que no había sentido dolor, que se había ido de manera tranquila. En medio del dolor y la incredulidad, no podía dejar de pensar en el sueño que había tenido justo antes de que todo ocurriera. En ese último encuentro, me había mostrado amor, paz y un lugar especial para ambos. Creo profundamente que fue su forma de despedirse de mí, de regalarme un último recuerdo lleno de amor antes de partir. Una última cita. Relato anónimo. El último adiós de Alberto. Cuando falleció el esposo de mi mamá, Alberto, ocurrieron cosas extrañas en mi casa, cosas que aún hoy recordamos con un escalofrío y un dejo de misterio. La más impactante y que nos quedó grabada para siempre fue la manera en que aparentemente él vino a despedirse de nosotros. Era septiembre de 2017. Mi mamá y Alberto tenían planes de asistir a una boda esa noche. Habían quedado de pasar por mi hija, quien en ese entonces tenía apenas 3 años y medio, para llevarla con ellos, ya que en la fiesta permitían la entrada de niños. Mi hija estaba emocionada con la idea de ir a la boda y había estado hablando todo el día sobre cómo su abuelo la llevaría. Alrededor de las 7 de la noche, hora en la que habían acordado recoger a mi hija, algo extraño ocurrió. Mi esposa estaba en casa cuidando de la niña cuando escuchó que tocaban la puerta y sonaba el timbre. Ella estaba bajando las escaleras cuando escuchó la voz de Alberto que decía: "Ya me voy, adiós". Mi esposa, sin pensar en nada extraño, respondió en voz alta mientras bajaba: "Ya voy, ya voy". Sin embargo, al abrir la puerta, no había nadie. La casa estaba situada justo frente a un cruce amplio, lo que permite tener una vista clara de las calles circundantes. Era imposible que alguien se hubiera ido sin ser visto. Desconcertada, mi esposa revisó la calle y a los alrededores, pero no encontró a nadie. Todo estaba en calma y lo único que rompía el silencio era el latido de su corazón acelerado. Unos minutos después, el misterio se tornó en algo más profundo y desgarrador. Le llegó mi llamada informándole lo sucedido con Alberto. Había fallecido dejando a mi mamá viuda. Su fallecimiento ocurrió alrededor de la misma hora en que mi esposa escuchó su voz en la puerta. Fue un golpe duro para toda la familia, y al conectar los eventos, nos llenamos de incredulidad y asombro. Mi hija, tan pequeña como era, también sintió la ausencia de su abuelo. Ella había estado esperando ansiosa que llegara para llevarla a la boda. Incluso ahora, años después, a veces menciona aquel día,
con una inocencia que duele escuchar. Ella todavía dice: "Todavía espero que mi abuelo venga por mí para llevarme a la fiesta". Sus palabras siempre nos dejan en silencio recordando no solo el amor que compartían, sino también aquel momento inexplicable que parece haber sido un último gesto de despedida. Hasta el día de hoy no encontramos una explicación lógica para lo ocurrido. ¿Fue una despedida espiritual? ¿Una coincidencia extraordinaria? Solo sabemos que Alberto en vida siempre fue una persona que se preocupaba profundamente por la familia y quizá, de alguna manera, quiso asegurarse de que todos supiéramos que seguía con nosotros, aunque solo fuera por un breve momento más. Esa noche, más que dolor, dejó una sensación de conexión y amor que trasciende cualquier entendimiento. A pesar de la pérdida, el recuerdo de su despedida nos consuela porque sentimos que de alguna manera él nunca se fue del todo. Relato de Alejandro M. La voz en la madrugada. Hola Chris, hola Jordan Lovers. Quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace muchos años, cuando tenía apenas 10 añitos. Era una niña y como en muchas familias grandes, compartíamos habitación con nuestros familiares. En esa ocasión me tocó quedarme a dormir con una tía que siempre decía que podía ver y escuchar cosas que los demás no. Ella era conocida en la familia por ser muy sensible a lo paranormal y aunque a veces hablaba de sus experiencias, nunca pensé que viviría algo así junto a ella. Recuerdo que era de madrugada, aunque no podría decir la hora exacta porque todo estaba oscuro y en completo silencio. De repente, mi tía me despertó sacudiéndome suavemente del hombro. Con los ojos aún pesados de sueño, apenas entendí lo que me decía. Con una voz baja y apurada me dijo: "Ven y escucha". Todavía medio dormida me levanté con desgana y me recargué contra la puerta del cuarto, sin entender realmente qué estaba pasando. Mi tía parecía inquieta, como si algo la estuviera perturbando. Al principio pensé que solo era una de sus historias, pero entonces lo escuché. Desde el otro lado de la puerta, una voz suave, casi susurrante, rompió el silencio, pero no era una voz cualquiera, era escalofriante, con un tono tan extraño que parecía venir de algún lugar más allá de este mundo. Lo más aterrador fue que la voz llamaba a mi tía por su nombre, repetía su nombre con una calma perturbadora, como si intentara atraerla hacia ella. Por un momento me quedé congelada, incapaz de moverme. El miedo me recorrió el cuerpo, pero también sentí coraje. Me enojó que mi tía me hubiera despertado para escuchar algo que claramente no era para mí. ¿Por qué me despertaste si es para ti a quien llaman? Le dije en un susurro tratando de contener mi miedo. Ella no respondió. Estaba tan absorta escuchando esa voz que parecía no haberme oído. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y resignación, como si ya estuviera acostumbrada a esas cosas. Después de un rato que pareció eterno, la voz se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio que se sentía más pesado que antes. Yo quería regresar a mi cama, pero el miedo mantenía pegada a la puerta, como si temiera que algo pudiera cruzar en cualquier momento. Finalmente mi tía me tomó del brazo y me llevó de la puerta a la cama. Es mejor que duermas, no pasa nada, me dijo intentando tranquilizarme, aunque sus palabras no sonaron muy convincentes. Esa noche no pude dormir bien. Cerraba los ojos, pero el eco de aquella voz seguía retumbando en mi mente. Era como si la voz hubiera dejado una marca, un recuerdo imposible de borrar. Relato de Connie Díaz. Noche de convulsiones. Todo comenzó durante unas vacaciones que tomamos en casa de un primo. Mi papá estaba enfermo. Su estado de salud era delicado. Tenía una gripe severa que se complicó y terminó afectándole el cerebro, causando inflamación. Aunque no recuerdo el nombre exacto de la enfermedad, los médicos nos habían advertido que necesitaba reposo. Al llegar a la casa de mi primo, mi papá se acostó casi de inmediato porque tenía fiebre. Mientras tanto, mis hermanos, mis primos y yo nos quedamos en la sala viendo películas. Parecía una noche tranquila,
aunque su enfermedad nos tenía preocupados. En un momento, mi papá me llamó. Fui a su habitación y me pidió que me fuera a dormir temprano. Mientras hablábamos sobre los planes del día siguiente, algo extraño ocurrió. De repente se quedó dormido en mitad de la conversación. Esto me pareció muy raro porque mi papá solía ser muy activo y nunca se dormía de esa forma. Salí del cuarto y le conté a mi mamá: Mamá, mi papá se quedó dormido de repente. Ella respondió: Déjalo, está cansado, no lo molestes. Esa noche decidimos dormir en un cuarto cercano al de mi papá. Solo nos separaban 3 pasos de distancia. A pesar de estar cansada, no podía dormir. Algo en el ambiente me ponía inquieta. Mi hermano, por su parte, dormía en otra recámara. Pasaron unas 2 horas y empecé a tener pesadillas, imágenes perturbadoras que me hacían despertar constantemente. Mi mamá me contó después que justo cuando mi papá comenzó a convulsionar, los perros afuera empezaron a ladrar desesperadamente. Además, se escuchó el llanto de un bebé. Esto último nos pareció muy extraño porque en esa casa no había ningún bebé. Mi mamá se despertó de inmediato y al ver a mi papá se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de convulsiones, acompañado de movimientos epilépticos. En medio de la desesperación, mi mamá llamó a mi hermano desde el otro cuarto. Yo, al escuchar los gritos, corrí para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre: golpes en las ventanas. El sonido era fuerte y repetitivo, como si alguien estuviera llamando desde afuera. Eso me llenó de miedo y me quedé paralizada por un momento antes de correr de regreso. Llamamos al 911 y la ambulancia llegó poco después. Mientras los paramédicos atendían a mi papá y lo subían a la ambulancia para llevárselo al hospital, algo muy extraño pasó. En la casa se empezó a escuchar una canción de cuna. El sonido era claro y nítido, pero no había ningún juguete ni aparato que pudiera haber generado eso. La melodía resonaba por toda la casa, envolviendo el ambiente en un extraño contraste entre el miedo y la calma. Mi papá fue trasladado al hospital y aunque estaba más tranquila por saber que recibiría atención, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido esa noche. Después de todo, mi mamá y yo compartimos nuestras experiencias y ambas coincidimos en los detalles: el llanto del bebé, los golpes en las ventanas y esa misteriosa canción de cuna. Lo más desconcertante fue que el resto de la familia no escuchó nada de lo que describimos. Hasta el día de hoy no hemos encontrado una explicación para lo sucedido. Mi papá logró recuperarse, pero cada vez que recordamos aquella noche, no podemos evitar preguntarnos qué fue lo que realmente pasó. Relato de Vivi L. Los encuentros paranormales de mi tía. Mi tía siempre tuvo una extraña costumbre: levantarse de madrugada para barrer la calle. Mientras todos dormíamos, ella salía con su escoba aprovechando el silencio y la calma de esas horas. Sin embargo, no siempre estaba sola. En más de una ocasión fue testigo de eventos que incluso, muchos años después, nos ponen la piel de gallina al recordarlos. Una de las historias más impactantes que nos contó sucedió en una de esas madrugadas. Mientras barría frente a su casa, notó una figura femenina que le llamó la atención. Era una mujer vestida de novia, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la calle. Estaba de pie frente a una casa cercana, con las manos en el rostro, como si estuviera tratando de mirar algo a través de la ventana. Mi tía se detuvo intrigada por la escena, pero también con un poco de temor. No quiso acercarse. Algo en aquella mujer le pareció extraño, fuera de lugar. Después de un rato, la figura simplemente se desvaneció, dejando a mi tía con más preguntas que respuestas. Cuando le contó a los vecinos lo que había visto, varios de ellos aseguraron que esa casa había estado vacía durante años. En otra ocasión, mientras realizaba su rutina nocturna, escuchó un sonido extraño que venía de lejos. Era un ruido metálico como de cadenas siendo arrastradas, acompañado del retumbar de ruedas pesadas. Al mirar hacia el final de la calle, vio algo que no podía creer: una carroza antigua,
avanzaba rápidamente por la calle. Lo más extraño era que en ese tiempo ya nadie usaba carrozas, y mucho menos en esa zona. La carroza parecía moverse por su cuenta, sin caballos que la tiraran, y las cadenas que arrastraba dejaban un eco perturbador en la quietud de la madrugada. Mi tía la vio desaparecer al final de la calle, y aunque intentó convencerse de que podría haberlo imaginado, sabía que en el fondo no era así. Pero quizá la experiencia más impactante que vivió fue el encuentro con un vecino del pasado. Una madrugada mientras barría, vio a un hombre que solía ser su vecino hacía muchos años atrás. Él la saludó amablemente, como si fuera cualquier día normal, y mi tía, sin sospechar nada extraño, le devolvió el saludo. Más tarde ese mismo día, se encontró con la esposa de aquel vecino y le comentó el encuentro casual. La reacción de la mujer la dejó completamente desconcertada. La esposa, con un rostro lleno de sorpresa y angustia, le preguntó insistentemente qué ropa llevaba puesta. Mi tía, algo confundida, trató de describir lo que recordaba. Una camisa clara, un pantalón oscuro, algo sencillo. Al escuchar esto, la mujer comenzó a llorar y entre sollozos le confesó: mi esposo falleció hace una semana y lo enterramos con esa ropa. Mi tía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Había saludado a alguien que ya no pertenecía a este mundo. A partir de ese día dejó de barrer la calle durante la madrugada por un buen tiempo. La experiencia la marcó profundamente, aunque después retomó su costumbre, pero siempre con un poco de miedo. Relato de Connie Díaz. Una broma macabra. Hace aproximadamente 6 años, mi papá se puso muy mal de salud. Su condición empeoró tanto que tuvo que ser intubado y pasó 13 días en terapia intensiva. Fueron días de angustia para nuestra familia, pero finalmente nos dieron la noticia de que lo subirían a una habitación, ya que estaba mostrando signos de recuperación. Nos sentimos aliviados, aunque aún seguíamos preocupados. Cuando lo trasladaron al piso, mi hermana y yo decidimos quedarnos a cuidarlo. Él estaba descansando en su cama mientras nosotras nos tornábamos para estar a su lado. Frente a la cama de mi papá había otro paciente, un hombre que también estaba acompañado por una señora que parecía ser su esposa. Ellos estaban tranquilos, aunque la tensión en el ambiente de un hospital siempre está presente. Yo estaba tan cansada que decidí acostarme en el suelo, justo debajo de la camilla de mi papá. Mi hermana, por su parte, se quedó sentada en una silla cercana. Todo parecía en calma hasta que de repente la señora que acompañaba al hombre comenzó a quejarse en voz alta. Sus lamentos eran extraños, como si algo la incomodara profundamente. En un intento de romper el ambiente tenso, le dije a mi hermana en tono de broma: ya se le subió el muerto. Ambas nos reímos brevemente, tratando de ignorar el malestar de la señora. Sin embargo, lo que ocurrió después cambió por completo el momento. La mujer dejó de quejarse repentinamente, se levantó con una expresión de urgencia y salió corriendo a buscar a los médicos de guardia. En cuestión de minutos, el personal médico llegó al cuarto. Con rapidez, se dirigieron al hombre que estaba frente a la cama de mi papá. En ese momento nos pidieron a mi hermana y a mí que saliéramos de la habitación para darles espacio. Nosotras obedecimos, aunque la curiosidad y el nerviosismo nos tenían al borde de la ansiedad. Desde el pasillo escuchamos cómo los médicos intentaban reanimarlo. El tiempo parecía detenerse mientras esperábamos noticias, pero los esfuerzos no dieron resultado. En cuestión de minutos, todo terminó. Vimos cómo cubrieron el cuerpo del hombre con una sábana. Había fallecido. Relato de Carol. La noche que su papá se fue. Aquel día comenzó como cualquier otro, sin señales de lo que estaba por venir. Mi esposo salió temprano de la casa, como siempre, con su energía habitual y esa sonrisa que siempre llevaba consigo. Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo vería. Esa noche, mientras mi hija dormía profundamente, yo esperaba con paciencia el regreso de mi esposo. Había algo en el aire que me hacía sentir inquieta, aunque intenté ignorarlo. De pronto,
Mi hija se despertó de golpe, llorando y gritando. Estaba aterrorizada con su pequeño rostro lleno de angustia. Entre lágrimas me dijo: "Algo le pasó a mi papá". Su llanto era tan desconsolador que me invadió un miedo inexplicable. Traté de calmarla abrazándola y susurrándole palabras tranquilizadoras, pero fue en vano. Al final, con mucho esfuerzo, logré que se volviera a recostar, aunque yo misma no podía encontrar calma. Algo en sus palabras resonaba profundamente en mí. Después de consolar a mi hija, miré el reloj. Era tarde y mi esposo aún no había llegado. Sentí un nudo en el estómago. Era extraño, pues siempre me avisaba si se retrasaba. Caminé de un lado a otro tratando de no pensar lo peor, pero la inquietud crecía con cada minuto que pasaba. Entonces escuché el sonido de pasos afuera. Tocaron y al abrir la puerta vi a algunos amigos de mi esposo. Sus rostros estaban serios, casi sombríos, y mi corazón se hundió antes de que siquiera dijeran una palabra. Tenemos que hablar contigo, dijeron. Sus voces estaban cargadas de dolor. Fue en ese momento cuando supe que algo terrible había sucedido. Mi esposo había sido víctima de un acto de violencia que le había arrebatado la vida. Mis rodillas se debilitaron y sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mientras trataba de asimilar lo que me decían, las palabras de mi hija regresaron a mi mente. Algo le pasó a mi papá. ¿Cómo podía haberlo sabido? Ella no tenía forma de enterarse y, sin embargo, lo había sentido. Su conexión con su padre era tan profunda que, de alguna manera, percibió el momento exacto en el que él se fue. Relato de Francia C.